la 1 en punto de la tarde y ahora sí llega el momento de saludar a nuestro osteópata y pedagogo de todos los viernes, Marco Antonio Cordero, que hoy retomamos el tema sobre adolescentes, que es un tema que muchos padres y muchas madres nos trae de cabeza. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues aquí con ganas de escucharte, porque sí que es verdad que yo tengo ya casi un adolescente en casa y bueno, y es complicado llevarla, y sobre todo con el tema de lo que nos vas a hablar hoy, es cómo fomentar la responsabilidad en los adolescentes, eso que nos cuesta tanto trabajo algunas veces. Pues sí, yo soy padre de dos, uno de casi 18, 17 y medio para 18, Sí. imagínate, ¿no? Y otro que va a cumplir 14, o sea, uno que está entrando ya casi en la adultez y el otro que está entrando casi en la Sí, adolescencia. señor. O sea que tengo dos frentes abiertos, los cuales pues me da mucho juego y todo ese estudio, toda esa información, todo eso que yo recabo, pues lo llevo a la práctica con ellos y constantemente estoy experimentando. Entonces, hoy vamos a trabajar, pues, o vamos a hablar y a tratar un poquito sobre eso, sobre cómo tratar o cómo fomentar esa responsabilidad en nuestros hijos, ¿no? En nuestros adolescentes. Hay que tener claro que esa transición entre la infancia y la adolescencia, pues, es muy complicada para nuestros hijos. Ojo, pero para nosotros los padres, ni te digo, ¿eh? Que eso que decimos normalmente de padres no hay ningún manual, hay mucha Sí. información, hay mucha lectura, hay muchos libros, hay muchas teorías. Sin embargo, ¿cuál es la correcta para nuestros hijos? ¿Cuál es la que nos puede llevar a obtener un resultado? Pues yo siempre digo que no hay que cerrarse en banda en una, sino Claro. hay que conocer cuanto más mejor e ir utilizando e ir adaptando cada información que vamos recogiendo a nuestras circunstancias. Y aquí el tema está en el acierto-error. Hay Ujú. unas veces que vamos a acertar y otras veces que vamos a errar. Lo que sí es importante es tener claro cómo vamos a favorecer esa transición a nuestros hijos. Sí. Nuestros adolescentes se encuentran en una etapa complicada, ¿eh? Esta transición, como bien decía hace un momentito, entre la infancia y la edad adulta, pues oye, no es moco de pavo. Entonces, pues a veces los padres nos encontramos con comportamientos incoherentes y estos pueden pasar a ser, pues, de repente muy maduros. Oh, mi hijo lo que me acaba de decir, oh, mi hijo lo que me acaba de explicar, Ujú. ¿eh? Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros tenemos como adultos comportamientos incoherentes a más no poder. Sí. Ojo, no lo van a tener nuestros hijos que están en ese proceso de aprendizaje. Ahí hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Y hablarnos muy bajito para que ellos no nos escuchen, para que no lo utilicen como herramientas de piedra arrojadiza, de que nosotros también fuimos adolescentes en algún momento de nuestra vida y que también tuvimos que transitar esta etapa. Entonces, pues como decía, que muchas veces pueden tener comportamientos incoherentes y otros pueden ser muy maduros en otras ocasiones. Y de repente volver a ser ultra infantiles. Hay que ver mi hijo lo que me acaba de decir, hay que ver mi hijo cómo se acaba de comportar. Y nosotros le decimos, si tú ya eres mayor, porque muchas veces nos reclaman, ¿no? Si tú ya eres mayor, para tener derechos, también lo eres para tener obligaciones, Claro. ¿eh? Entonces, esa es correcta. Y ahora bien, ¿cómo podemos fomentar esa responsabilidad en nuestros adolescentes? Pues ahí es donde hoy vamos a introducirnos de manera un poquito más profunda y más intensa. Bien. Ser responsable, ¿eh? Eso implica hacernos cargo de los propios actos, de sus consecuencias y en el más amplio sentido de la palabra, ser consecuentes con aquello que decidimos, con aquello que ejecutamos y con las consecuencias que obtenemos. Entonces, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que tener palabra, tenemos que asumir nuestros errores, tenemos que respetar a los demás, tenemos que hacernos respetar y sobre todo pues mantener cierta coherencia en nuestros comportamientos. Ese sentido de responsabilidad poco a poco se va desarrollando de manera progresiva y es natural que, oye, que los jóvenes o que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros adolescentes, pues vayan poco a poco evolucionando en estas dimensiones que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que estar acompañándolo,
de una manera constante, pero también como observadores. ¿Para qué? Para que ellos vayan aplicando y vayan implementando pues, ciertas pautas para crecer, evolucionar y superarse. Estas tres palabritas, estos tres conceptos que a mí tanto me encantan y que a mí tanto me gusta repetir todos los viernes. Crecer, Sí. superarse, ¿eh? Y modificar nuestros patrones a mejor. Bien, bueno, pues me hablas de esa transición, ¿no? De la infancia hacia la adolescencia, que nosotros los padres y los adultos podemos favorecerla, ¿no? ¿Cómo realmente la podemos favorecer, esa transición, Marco? Pues mira, las podemos favorecer y sobre todo es importante tener en cuenta y saber por qué tenemos que fomentarla. ¿Por qué podemos, o sea, por qué tenemos que fomentar la responsabilidad en nuestros hijos, los adolescentes? ¿Por qué? Porque el objetivo principal y el objetivo final de nuestra crianza, de la crianza de nuestros hijos, es formar a personas que sean capaces de desenvolverse exitosamente en su vida. ¿Mm? Yo quiero hijos que sean felices y que sepan desenvolverse antes de tener hijos perfectos. Ojo, ese es mi concepto, Ajá. esa es la forma desde la que yo lo veo. ¿Eh? No quiere decir ni que sea la más correcta, ni que todos o que la mayoría o incluso que nadie tenga que optar por esta opción que yo os transmito. Esa es para mí, que es una opción de múltiple. Pero sobre todo, lo más importante es eso, que sepan desenvolverse exitosamente en su vida, que sean personas capaces, que sean personas responsables, que sean personas con capacidades desarrolladas para poder llegar, pedir, comentar, crecer, todo eso que incluye el desenvolverse de manera exitosa. Entonces, la adolescencia es esa última parada antes de salir al mundo exterior. Entonces, es muy, 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 muy importante que la responsabilidad sea uno de los aprendizajes fundamentales para esta nueva etapa, para esta nueva dimensión, la dimensión de apertura al mundo. Aquí una persona pues tiene que ser cuidadosa con sus decisiones, tiene que tener en cuenta sus obligaciones, todo esto le influye a nivel laboral, todo esto le puede influir para acceder y para mantener un puesto de trabajo, con las relaciones sociales, con sus relaciones personales. La responsabilidad tenemos que tener muy en cuenta que es lo que lleva al adulto a cuidarse o a cuidar de sí mismo y sobre todo a proveerse y a tomar buenas decisiones sin necesitar una gratificación enseguida. No necesitamos, o sea, los adultos, si desarrollamos la responsabilidad, no necesitamos esa gratificación inminente. Sí. Podemos esperar y la gratificación puede ser en otros aspectos a medio plazo o a largo plazo. Nuestro objetivo, disfrutar del camino, disfrutar del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes en medida o en definitiva, lo que necesitan es aprender a ser responsables, de manera que sigan avanzando con seguridad en esta nueva dimensión en la que, oye, cuando se abren al mundo, ganan una gran independencia. Y eso es lo importante de todo esto. Bien, bueno, pues es importante, como bien dices, fomentar esa responsabilidad de parte de los adultos, en los adolescentes, pero evidentemente hay adultos que estamos muy perdidos en eso y yo quiero que tú nos guíes, nos des algunas claves de cómo fomentar esa responsabilidad, Marco. Vale, esto es todo muy generalizado, ¿eh? Sí. Los casos son muy particulares, pero estos son algunas pautitas, algunas claves que son muy generalizadas. Pero si las llevamos a la práctica, obtenemos resultados casi de manera inmediata. Me he metido otra vez de lleno en todo el tema de la adolescencia porque estoy teniendo casos cercanos y bueno, y la verdad que con pequeños tips, cuando se ponen en práctica se van obteniendo resultados de manera rápida. Entonces, cuanto más pendientes estemos, cuanto más lo practiquemos y cuanto más nos expongamos
al riesgo de ponerlas en práctica, mayores beneficios vamos a obtener. Vamos a ello. Bueno, esta responsabilidad ha de practicarse hasta que se alcanza plenamente. Y esto, oye, esto es algo progresivo, esto no es de hoy para mañana, esto se debe de ir adquiriendo poco a poco. Y lo fundamental y más importante es que tiene que fomentarse desde casa. La educación en valores, la educación básica, tenemos que incorporarla desde casa. Por eso es muy importante los adultos que nos informemos, que crezcamos, que evolucionemos, que incorporemos informaciones nuevas, que seamos curiosos, que contrastemos, que pongamos en cuarentena. Todas estas cosas nos ayudan a crecer. Entonces, nos ayuda a incorporar a nuestros hijos y que ellos crezcan. Bueno, Bien. vamos por la primera. Primera clave, clarificar normas y responsabilidades. Esto es esencial y fundamental. En el desarrollo de la personalidad influyen y mucho las expectativas que nuestros adolescentes perciben del entorno. Ajá. Es importante que sepan ante qué y por qué van a tener que responder y qué va a ocurrir ante el incumplimiento de alguna de sus obligaciones. Vamos a poner ciertos ejemplos. Colaborar en el hogar. Tienen que asumir labores domésticas y sobre todo de organización familiar. Eso es fundamental porque los adolescentes, nuestros hijos, forman parte del sistema. Os voy a contar un secreto. Mi hijo lo mismo no le gusta mucho. Pero antes de ayer, mi chico me dice, papi, nosotros vivimos aquí en casa, tenemos casa de la abuela al lado, ¿no? Pero ellos ya quieren su independencia y sus cositas. Me dice, papi, ¿cómo se pone una lavadora? Total, que le he enseñado a poner lavadora. Y es que ayer me puso dos lavadoras. Cuando me di cuenta, subí por la noche a la azotea, me dice, papi, y es que las ha atendido mejor que yo. Ojo, él ya se ha dispuesto y él está a pleno rendimiento. Oye, Ha aprendido a poner lavadora y ahora me va a gastar en luz, en agua, me va a volver, o sea, voy a pagar unos facturones que van a ser tremendos porque cada vez que yo no esté, como le dé por poner lavadora, como siempre hay cosas pendientes que lavar, claro. como esta gente gasta mucha ropa, pues no te digo nada. Entonces, esa opción la ha adquirido de maravilla. Él, cuando le toca limpiar su cuarto de baño, limpia, cuando le toca limpiar la cocina, limpia. Para eso es estupendo. Oye, que el otro mayor también. Pero el otro ya está con las hormonas a otro Claro, nivel y está un poquito despistadete y tengo que estar más a piñón fijo con él. claro. Pero también me responde de maravilla. Entonces, las Importante. colaboraciones en el hogar son fundamentales. Bien. Hacerse cargo de sus tareas escolares y planificar su estudio. Eso es fundamental. Eso le va a servir para en un futuro tener un orden, Ujú. tener una planificación, organizarse en una rutina, pero no en una rutina que te desgasta, en una rutina que te hace sentir mal, no, sino en una rutina positiva, en una rutina que hace que tu autoestima esté constantemente elevada, porque tú vas a tener un orden y más o menos vas a saber qué tienes que ir haciendo y cómo te tienes que ir componiendo tus días para que el estrés o la actividad excesiva de nuestra mente no nos coma, porque lo tenemos más o menos todo organizadito. Y otra cosa que es importante, cumplir las normas existentes. Respecto, por ejemplo, a la llegada a la hora de llegar a casa, el tiempo de uso de las pantallitas o cualquier otra norma que nosotros incorporemos o que establezcamos. Cada familia puede decidir o tiene que decidir qué responsabilidad le asigna a su hijo. Eso está clarísimo. Pero una vez que se delimiten esas responsabilidades, es fundamental que la comunicación sea precisa y concreta. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué y si hay alternativas? Y sobre todo, ¿qué ocurre o qué va a ocurrir si hay algún incumplimiento de esas normas? Eso es fundamental. Luego, otra de las claves, negociemos y confiemos en nuestros hijos. Eso es fundamental. Nuestros adolescentes ya no son niños, ya están en ese tránsito hacia la edad adulta, hacia la etapa adulta. Entonces, es una etapa en la que la negociación es para nosotros los adultos un poquito cansada, Sí. ¿no? Un poquito, siempre, ya no podemos imponer a todo que sí, o porque lo digo yo, o a todo que no. Ahí hay que negociar. Ahí ya ellos tienen una capacidad de pensamiento abstracto mucho más desarrollada y también una toma de decisiones. Ya están
que han generado su carácter, su personalidad, y nosotros ahí tenemos que hacer nuestro estudio de nuestros propios hijos. Entonces, los adolescentes crecen, y los padres, pues, de alguna manera tenemos que crecer con ellos si queremos que su papel siga siendo relevante y que nuestro papel con ellos siga siendo relevante. Entonces, ya sabemos, si ellos crecen, nosotros también tenemos que crecer. El mundo crece, evoluciona y poco a poco vamos consiguiendo cosas mejores, aunque en otros ámbitos sean peores o nos perjudiquen. Pero sobre todo a nivel emocional vamos creciendo y si estamos muy pendientes y somos consecuentes, vamos a obtener muy buenos resultados. Entonces, es fundamental y es vital que poco a poco ampliemos el margen que les concedemos para tomar sus propias decisiones, para sus decisiones de manera autónoma. Tenemos que alcanzar ciertos acuerdos y ahí es el momento en el que nosotros tenemos que incorporar ese pequeño periodo para que haya una adaptación a ese cambio, a esa evolución. Y sobre todo, vamos a concederle espacio para que lo cumpla. Es fundamental, vamos a confiar en nuestros hijos, vamos a negociar con ellos y vamos a confiar. Eso les eleva la autoestima y vamos sobre todo, bueno, esto lo diré ya, esto lo diré al final, en la parte final, no me voy a adelantar. Vale. Luego, importante, fundamental, padres protectores, madres protectoras, madres y padres que queremos quitarle las piedrecitas del camino para que no las pisen, para que no se tropiece, etcétera, 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 tenemos que permitirles que vivan sus consecuencias o que vivan las consecuencias de las decisiones que toman. Ser responsable significa hacerse cargo de las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, esta es una de las mayores lecciones que los adolescentes tienen que aprender y es necesario que nosotros, los padres, lo permitamos. Es fundamental darle espacio, convertirnos en observadores. Por dentro nos va, mi hijo, no le voy a... ahí tenemos que calmar a nuestro terrorista protector y permitir, oye, si se va a caer por una ventana o si va a hacer algo que corre peligro vital, oye, ni él ni nadie del mundo, o sea, ningún ser humano, ningún animal, ningún ser vivo. Vamos a intentar que no ocurra una desgracia. Claro. Pero tenemos que permitirle que ellos vivan las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, si constantemente estamos detrás de nuestro hijo y le estamos recordando lo que tiene que hacer, sus obligaciones, lo privamos de estas oportunidades, lo privamos de las consecuencias que trae el olvidar. Es que se me ha olvidado. Pues si se te ha olvidado, privilegio fuera, o esto, ¿dónde está mi camiseta? ¿Tú dónde la has dejado? No, yo la dejé en el suelo del cuarto baño. Ah, ¿dónde tiene que estar? ¿En el bombo de la ropa sucia? Ya, pero es que se me ha olvidado. Ah, pues no tienes camiseta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que permitirles, pues eso, que ellos elijan si las cumplen o no y que experimenten, pues, las consecuencias derivadas de no hacerlo. Claro. Otra, me queda muy poquito, Sí, no te preocupes. pero este tema es súper importante Sí. y estamos fundamental. muy atentos. Eso es, eso es. Entonces, hay que trabajar valores y hábitos saludables. En el fin último de la educación, nosotros como pedagogos, entendemos un poquito de eso, Rocío, Sí. es lograr que los adolescentes pues interioricen pues una serie de valores, una serie de informaciones y que poco a poco se muevan en el lugar oye, de los premios y de las consecuencias, de mis aportaciones y de la pérdida de privilegios. Entonces, nosotros como progenitores, nosotros como padres, pues, ¿qué vamos a querer? Que nuestro hijo se acueste temprano, que coma de forma equilibrada, porque, oye, para nosotros es importante y fundamental que la alimentación pues, sea la adecuada para que su salud sea lo más potente y lo más amplia posible, ¿no? Y que ellos lo hagan desde esos valores que nosotros le incorporamos, la motivación, el para qué, si tú comes saludable, qué consecuencias, qué resultados vas a obtener. Y no solamente come o cómete esto y el niño o el adolescente o nuestro hijo va, bueno, me lo voy a comer porque mi padre o mi madre, si no me lo como, me va a reñir, me va a regañar o me va a castigar. Error gordo. Vamos a
fomentarle, vamos a incitarle, vamos a promoverle un estado o un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para que él tenga la capacidad de decidir, oye, pues esto lo hago porque es beneficioso para mí y porque a medio o largo plazo me voy a sentir bien. También importante que los padres seamos ejemplos. Si yo como padre estoy todo el día con un cigarro en la boca, con una cerveza o con un cubata o comiéndome una hamburguesa o un paquete de gominola o cualquier Claro. cosa que sea perjudicial para nuestro organismo, oye, puntualmente, ¿por qué no? Lo puedes tomar. Estamos, ¿sabes? Sí, un capricho no le hace mal a nadie Podemos de vez en hacerlo, cuando. podemos hacerlo, Claro, pero no constantemente. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en un mal hábito y lo que le estamos transmitiendo. No fumen, no vayas a fumar como yo te veo fumando, pero yo claro, estoy con el cigarro en la mano. Mi hijo, ¿qué hace? Me imita lo que yo le diga, no lo escucha, porque su inconsciente dice, si mi padre o mi madre lo hace, es bueno, voy a claro. repetirlo. ¿Sabes? Entonces ellos trabajan por imitación y repetición. Entonces, tenemos que explicarle las razones del por qué o del para qué de cada norma, ¿no? Sí, Y si las incumple, pues no nos centremos en esa desobediencia, sino en la repercusión real que esto puede tener para nuestro hijo y sobre todo para su bienestar, tanto físico como emocional. La práctica de deporte, la actividad física, todo eso también nos ayuda a ese desarrollo de estos valores. Para mí es importante que mis hijos, para mí, para el resto del mundo, ya no lo sé, pero para mí es importante y fundamental que mis hijos hagan actividad física y se relacionen con compañeros, que hagan deportes colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es para mí fundamental. Entonces, fundamental hábitos y valores saludables, y ayudarlos a reflexionar sobre las consecuencias de estos actos es esencial para esa educación de nuestros adolescentes. Y ya para terminar, Rocío, vamos a corresponder y vamos a aprender y vamos a premiar su buena conducta. Fomentar la responsabilidad, es un proceso que se recorre poquito a poco, que se recorre paso a paso. Entonces, vamos a comenzar ofreciendo un cierto grado de libertades, un cierto grado de confianza y poquito a poco vamos a ir avanzando conforme nuestro hijo vaya respondiendo. Oye, si cumple con lo acordado, si se muestra sensato y se muestra maduro, oye, pues poco a poco le podemos ir dando un poquito más, ¿no? Abriendo un poquito más el margen, dando un poquito más, dándole un poquito más de autonomía, flexibilizando las normas que vamos marcando conforme ellos, se van comportando, nosotros abrimos el grifo o cerramos el grifo. claro. Eso es fundamental. Ahora, si le damos la llave del grifo a ellos, perdido, porque ellos se convierten en los que toman decisiones cuando no tienen la experiencia, cuando no tienen el conocimiento, cuando no tienen la capacidad. Y los jóvenes adolescentes, incluso los niños, se van haciendo poderosos y los padres vamos perdiendo poder por, bueno, venga, no pasa nada. Ay, qué gracioso, bueno, venga, no pasa nada, bueno, venga, no pasa nada. Y al final se convierten en tiranos Sí, y con una cierta edad, 12 13 14 15 años, empiezan a creerse, como dice mi chico, se creen algo y ahí es donde empezamos a tener muchos conflictos. cierto. Entonces, es fundamental que poquito a poco que le vayamos dando margen y apertura y vayamos dándole mayor confianza y sobre todo mayor libertades poquito a poco. En suma y en definitiva, pues fomentar la responsabilidad en los adolescentes es prepararles, ¿para qué? Para los escenarios que van a encontrarse en la vida cotidiana cuando sean adultos. Entonces, hay que convertirlos en personas confiables, en personas que sepan responder ante las situaciones que la vida le presenta y sobre todo que sean personas que vivan tranquilos, sosegados y bueno, y felices y que sean capaces de asumir pues ese mundo adulto y sin la protección de sus padres. ¿Para qué? Para que sean independientes y sean capaces de lograr todo lo que a ellos se proponga. Y por supuesto, lo que decía antes, es fundamental que los padres nos trabajemos en estos ámbitos y aumentemos nuestros niveles de paciencia, ciencia de la paz, importante, empatía, asertividad y perseverancia en la tan complicada tarea de educar a nuestros hijos. Así que ahí queda eso. Pero paciencia con mayúsculas, ¿eh? Con De mayúsculas. paciencia con la P mayúscula, con la A mayúscula, con la C mayúscula.
todo. Como Sí, señor. dice un tío de ahí de Cádiz que es súper gracioso, Antonio Reguera, que Ah, me encanta. Reguera, Un saludo de aquí por si nos desde ve, luego. Antonio. Claro que Saludos. sí. Marco, muchísimas gracias. Te vemos la semana que viene. A vosotros. La Un semana que beso viene muy estamos aquí con grande. más cositas para nuestros hijos. Gracias a vosotros. Buen fin de. Buen fin de.